Muy buenos días tengan todos, hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Que el Señor te bendiga en este día, hermanos, y les damos la bienvenida a todos una vez más para poder meditar, hacer una meditación corta en la palabra de Dios para, pues seguir alimentando el espíritu y el alma de cada uno de nosotros. El estudio de la palabra, la meditación en ella, ustedes saben que no es solamente de un solo día a la semana, sino que es algo que debemos de cultivar y alimentar todos los días. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, para no alargarnos con esto. Nuestro devocional del día de hoy le hemos titulado El valor de los elegidos. Amén. Y el pasaje central lo vamos a encontrar en el Salmo 89, del verso 19 al 24, y luego nos vamos a saltar el 25 y nos vamos a seguir con el verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios así: Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste: Yo he puesto socorro sobre valiente, he ensalzado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con aceite de mi santidad, mi mano será firme con él, mi brazo también le fortificará. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a sus aborrecedores. Y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerno. Él me llamará: Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Amén. Yo no sé si ustedes recordarán, hermanos, que hace un tiempo, todavía cuando no empezaba el asunto de la cuarentena y todo lo que se ha dado con lo del virus, que está afectando a todo el mundo. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero me tocó dar una predicación a la que titulé Conforme al corazón de Dios. Y con ayuda del Espíritu de Dios pudimos ver una razón por la que a David se le llama precisamente así, un hombre conforme al corazón de Dios. A grandes rasgos, si ustedes recuerdan, vimos dos enormes diferencias entre las razones o cualidades por las cuales fue llamado Saúl y las cualidades que vio Dios en David. Según el capítulo 1, según el primer libro de Samuel, capítulo 8, si ustedes lo ven en sus Biblias, ahí en sus casas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le pide al profeta Samuel un rey que los juzgue. Decían ellos que querían ser igual a los demás pueblos, es decir, que querían un rey igual también al que los demás pueblos tenían. Si leen ustedes este capítulo, hermanos, completo, se van a dar cuenta de dos cosas principalmente. Número uno, que el pueblo quería ser igual a otros pueblos. Y número dos, que su rey también fuera igual al de los demás pueblos. Es interesante que en este mismo capítulo Dios les hace una advertencia. Les dijo Dios: si quieren un rey, recuerden que su rey tendrá ciertos derechos y privilegios. Estoy parafraseando lo que Dios les advirtió. Y comienza Dios a enumerar una serie de cosas que acostumbraban a hacer los reyes de aquella época. Incluso todavía hasta la actualidad hacen algunas de estas cosas. Y de hecho, y en pocas palabras, lo que les estaba diciendo Dios es que su rey, con esas cualidades que ellos querían, terminaría por enseñorearse de ellos. Todo esto, hermanos, me trae a la memoria un terrible mal que aqueja a la iglesia. Y no me refiero a nuestra congregación, sino a la iglesia en general. Muchas veces es un mal que la iglesia padece, hermanos, y no solamente la iglesia, sino que también, como acabamos de ver, el mismo pueblo de Israel en su momento lo padeció. ¿A qué mal me refiero? Bueno, pues me refiero específicamente al nombramiento de ministerios por parte de los hombres o en su defecto al autonombramiento. Lamentablemente, hermanos, en nuestros tiempos, en los últimos años, esto ya se ha hecho algo muy normal dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la iglesia del Señor, pero es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que
la gran mayoría de ocasiones no se siguen, no se respeta los procedimientos y la autoridad de Dios. A veces, sin darnos cuenta, yo no digo que la mayoría de ocasiones lo hagan intencionalmente, yo creo que lo hacen por ignorancia, pero muchas veces saltamos a Dios en cuanto a su autoridad. Amén. Y bueno, hermanos, con este pasaje de la historia del pueblo de Dios, el Señor nos deja ver un claro aspecto importante también de su personalidad, de la personalidad de Dios. Y ese aspecto es que solo Dios gobierna a su iglesia y a su pueblo Israel. Amén. En el verso 7 de este capítulo de Primera de Samuel de este capítulo que estamos tocando, ¿verdad? Dice en el verso 7 de este capítulo, podemos ver claramente que Dios gobierna a Israel cuando le dice al profeta que lo han desechado. Amén. O sea que no han desechado al profeta, sino que al que han desechado es a Dios. Dios no es un simple espectador de lo que sucede en las diferentes congregaciones alrededor del mundo, hermanos. Es algo que también siempre tenemos que tener en la mente. Dios no es un simple espectador de las cosas que suceden en su iglesia. Dios no es un Dios que se siente tranquilo en un sillón como si estuviera frente al televisor para ver lo que sucede al interior de la iglesia. Dios es un Dios que siempre está activo, aunque tú y yo no lo podamos ver. Siempre está trabajando, siempre está al pendiente de lo que sucede en la iglesia y en todo el mundo. Amén. Dice en los Salmos que no hay nada que escape de su conocimiento. Y eso, hermanos, es la verdad, la pura verdad. Lo que pasa es que muchas veces mucha gente dentro de las iglesias les gusta creer que Dios no se da cuenta de lo que pasa, no se da cuenta de lo que hacen los líderes, no se da cuenta de lo que hacen los congregantes. Hay gente a la que le gusta creer esto, pero están equivocados. La verdad es que Dios no puede ser engañado. Hermanos, yo les mencionaba en alguna ocasión que hay trabajos dentro de la iglesia donde Dios le da la libertad a los líderes de elegir a las personas que pueden ocupar esos puestos. Y pueden elegirlos los líderes a su antojo porque es la libertad que Dios les da. Pero hay otros cargos que, por cierto, irregularmente son los de mayor peso dentro de la iglesia, que solo Dios puede decidir quién los puede tomar, aunque a muchos les moleste. Amén. Volviendo al pasaje de Primera de Samuel, hermanos, cuando Dios manda al profeta a ungir a David, porque ya había desechado a Saúl, le da una palabra muy interesante al profeta. Y esa palabra es la siguiente: yo no veo lo que el hombre ve, yo miro el corazón. Esto nos deja ver que Dios elige según las cualidades que Él necesita y que ve en cada persona. Y eso es algo que Dios vio en David. El salmo que leíamos al inicio de este devocional, hermanos, es una serie de promesas de Dios a David, pero la del verso 27, hermanos, de este capítulo de los Salmos, es el más importante de este devocional y de donde se desprende precisamente el título de este devocional. Amén. Cuando dice Dios que hace de David el primogénito de los reyes. Dios llama a David el primogénito de los reyes de su pueblo. Amén. Ahora hay algo bien interesante, hermanos. Ustedes saben que la palabra primogénito significa el primero. Ustedes lo pueden buscar en el diccionario o en internet y se van a dar cuenta que la palabra primogénito significa precisamente el primero. Ahora hay algo, hermanos, una interrogante interesante que se desprende de todo esto. ¿No se supone, les pregunto a ustedes, ¿no se supone que el primero de los reyes en Israel fue Saúl? Yo sé que tu respuesta fue que sí. Ahora te pregunto otra cosa. Entonces, ¿por qué Dios dice que el primero de los reyes es David? Si sabemos, porque la Biblia así nos lo narra Dios a través de su palabra, que el primero de los reyes en Israel fue Saúl. Entonces, ¿por qué Dios le llama primogénito a David? Ojo, iglesia, porque esto es bien interesante. Para algunos podría parecer cruel, pero Dios nos da un claro mensaje, Dios manda un claro mensaje a la iglesia, Dios manda un claro mensaje a los líderes de todas las iglesias que forman su cuerpo, que forman la iglesia del Señor Jesús. Amén. Para Dios no existen los ministerios que fueron puestos por los hombres.
Para Dios no existen los ministerios que nacieron en el corazón de los hombres, que fueron puestos por capricho de los hombres. Amén. Solo existen los que Él elige. Y esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Hermano, por eso la iglesia debe de tener cuidado y no tocar lo que solamente Dios puede tocar. Amén. Esto, hermanos, nos da pues una visión clara de que no podemos tocar lo que solamente le corresponde y le pertenece a Dios. Amén. Así que yo te invito, hermano, que si tú tienes un ministerio, tú sabes que tienes un llamado, que tienes un trabajo delante de Dios, es necesario que te apegues a lo que Dios quiere para ti. Amén. No te dejes llevar por la codicia, no te dejes llevar por los deseos de la carne, sino antes entrégate y déjate llevar por lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Y no quieras tomar algo que no te corresponde. Amén. Que el Señor te bendiga y Dios le siga guardando a todos. Amén. Hasta la próxima.